El Señor Jesucristo les bendiga. Cordial saludo para todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos. Damos gracias a Dios porque podemos dirigirnos a ustedes una vez más y porque cada uno de ustedes se toma un tiempo para recibir el consejo de Dios. Les enviamos un abrazo donde se encuentren y una vez más pedirles que compartan nuestros contenidos y que se suscriban a nuestros canales para que les esté llegando allí la información de lo que estamos subiendo continuamente. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Mira, hermana Mari, el Señor le bendiga y muchas gracias por estar aquí frente a este auditorio y queremos ser de bendición. Amén, sí, Señor. Pues bueno, el día de hoy nos compete hablar de un tema muy interesante y tenemos por acá un capítulo del libro de Números, el capítulo 21 y el versículo 5. Queremos hablar un poco de lo que el misterio que encierra el desierto. Ese será nuestro tema para hoy. Y acá habla específicamente de la nación de Israel. Esta era una nación que en ese momento, para este capítulo 21, en ese momento ellos habían pasado algunas situaciones. Habían tenido conquistas, unas victorias realmente poderosas. Este pueblo sabemos que andaba en el desierto, pero aunque Dios los había ayudado, ellos aún así, sus condiciones, digamos, de vida que atravesaban en aquel lugar, el desierto es un lugar solitario, un lugar árido, donde poco se ve afluencia de agua, digamos, vegetación. El pueblo estaba, en palabras concretas, hastiado. Tanto así que ellos llegaron a criticar a Dios y a su líder Moisés. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiere decir que el pueblo se desanimó. Aquí queremos empezar a discernir este tema, el misterio que encierra el desierto. ¿Por qué se desanimó el pueblo, pastor? Bueno, entonces queríamos, antes de empezar, pues decirle a los oyentes allá que nos pueden encontrar, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en la página de la iglesia Ipuy Carvajal Bogotá y Chofar Adoración. Allí nos pueden encontrar y saber más de nosotros y saber más de este precioso evangelio, el evangelio de Cristo. De otro lado, para tratar de ubicarnos en el tema y en la pregunta que me plantea, me está diciendo que el evangelio, o sea, que el desierto encubre o hay en él un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Porque, bueno, aquí nos habla primero de que hay unas condiciones. Las condiciones del pueblo era cansancio. Ya habían pasado seguramente muchos años y había una gama de vicisitudes que habían tenido que afrontar y las habían superado. Dios estaba con ellos, pero en este momento no habían recibido todavía alguna porción de tierra. Ellos salieron con la esperanza de llegar a la tierra prometida, pero resulta que no han llegado después de tantos años. Y no habían recibido una pulgada de tierra todavía de esa tierra prometida. De otro lado se encuentran con unas condiciones que ya generan sobre ellos un peso, una carga. Dice que no hay agua en ese lugar,
no hay comida y algunas otras cosas que carecían en el desierto, de las que ellos estaban acostumbrados en Egipto. Entonces viene el desánimo, la desesperanza, viene el desaliento. Entonces observamos que son, por decir así, dos cosas. Uno, son cosas materiales que faltan o que se necesitan, que el pueblo carece de esas cosas materiales. Y lo otro que ahora se presenta sobre la nación, sobre la vida psicológica, sobre la vida espiritual, unas condiciones que ya son espirituales. Y observe usted que en esas condiciones espirituales ahora dice que murmuraron contra Dios, o sea, hablaron contra Dios y contra Moisés. Entonces, quiere decir que además de las cosas materiales que ellos necesitaban, que ellos querían, que ellos añoraban y que era difícil tenerlas allá en la inmensidad de ese desierto, se presentan unas condiciones espirituales y son las más peligrosas. Esas condiciones espirituales son las más peligrosas porque arrastrados por esas condiciones espirituales, ellos murmuran, o sea, hablan contra Dios, se enfrentan contra Dios y se enfrentan contra Moisés. Quiere decir que detrás de aquellas condiciones físicas hay o se esconde lo que venimos hablando aquí, un misterio, y en este caso es un misterio espiritual que a lo largo de este tema seguramente lo vamos a desarrollar y lo estaremos dando a entender. Sí, incluso el salmista David, en el Salmo 63, él decía que mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Está hablando, o sea, él se encuentra en este momento en un desierto, el desierto de Judá, y está desterrado, está siendo perseguido, está asediado permanentemente de enemigos. Entonces no solamente eran unas condiciones físicas, sino que hay también una persecución de tipo espiritual. Hay condiciones espirituales que están tratando de destruir el ánimo, de destruir la fe, de destruir la moral de este gran hombre y de esa manera derrumbar unos propósitos por los cuales había sido ungido y por los cuales o para los cuales Dios lo había elegido, lo había seleccionado, lo había llamado. Habían unas cuestiones misteriosas espirituales con el propósito de destruir a ese hombre, destruirlo espiritualmente, porque era la manera de entorpecer, de impedir que los propósitos de Dios se ejecutaran y se llevaran adelante. Para nosotros como cristianos decimos que en ocasiones que atravesamos desiertos, pero lo decimos en una manera como simbólica o lo que usted dice ahora espiritualmente. Pero hubo un hombre
que sí estuvo ahí literalmente en el desierto, y fue Juan el Bautista. El capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 y 2, habla de Juan el Bautista, y dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. A este hombre se le presentaron allí muchas dificultades. Llegó al punto de, bueno, en una ocasión, más adelante lo vamos a estar viendo, de que lo tomaron a él para encarcelarlo. Pero vamos a enfocarnos aquí, en este misterio. Dijimos que el desierto encierra cosas misteriosas. Allí Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Bueno, observando o siguiendo con el concepto que hemos venido analizando, el desierto encierra un misterio, en este caso un misterio espiritual. Entonces Juan desplegó, seguramente Juan era sabedor de las potestades y de las fuerzas malignas que habitaban el desierto, y fue allí en el desierto donde Juan desplegó su trabajo, su predicación, su ministerio. Y fue allí en el desierto donde dice la Biblia que comenzó a predicar diciendo a todos: generación de víboras, ¿quién nos fascinó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice que él también predicó estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hablar del reino de los cielos era muy peligroso cuando la nación de Israel estaba dominada por los romanos. Había un gobierno romano, y hablar del reino de Dios a los romanos les significaba, o para los romanos era una amenaza, era un desafío, significaba una rebelión, un golpe de estado, significaba para los romanos algo muy grave, y que ellos, los romanos, con sus legiones, debían estar alerta. Pero detrás de todo eso, más allá de Roma y más allá del emperador y más allá de las autoridades romanas y del gobierno, de ese gobierno extranjero que gobernaba allí en Israel, más allá de todo eso, había algo espiritual, había una condición espiritual, una potestad maligna. De otra manera, digámoslo, habían demonios, habían espíritus del mal. Y entonces Juan desplegó su trabajo en esa zona, y hacia allí dirigió todas sus baterías, todas sus lanzas en esa zona. Pero vea usted que enfureció a ciertas potestades, y muy pronto Juan fue encarcelado. Seguramente Juan no llegó a los 40 años, muy joven, ya no lo toleraron más, y fue tomado prisionero, llevado a la cárcel, y pronto allí en la cárcel fue ejecutado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ofendió a algunas fuerzas que se sintieron incomodadas y se ofendieron por la presencia y por la predicación y por el anuncio del reino de Dios que hacía este admirable profeta. Pues bueno, sabemos que Juan tenía que cumplir con su propósito. Estaba en el desierto y aún así él hizo lo que tenía que hacer.
Pero llegamos entonces al capítulo 4 de Mateo. Dice la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí está nuestra palabra clave, al desierto. ¿Era necesario que Jesús fuera al desierto? ¿Por qué? Bueno, el texto, la siguiente parte del texto dice para ser tentado por el diablo. Y nos dice la Biblia que allí el diablo comenzó a destapar todo su arsenal, todas sus baterías contra el Señor Jesús. Porque el diablo ya se había quitado a Juan de encima, mandándolo a asesinar. Ahora era necesario combatir contra Jesús y seguramente vencerlo, derrotarlo. Y el Señor fue a ese lugar, porque ese lugar era el centro, seguramente donde estaba el cuartel general del demonio, donde estaban todos sus batallones y donde estaba, desde donde ejercía un poder sobre la nación, sobre el gobierno, sobre la religión, sobre la población. Ejercía un poder extraordinario desde allí. Entonces era necesario Jesús ir al desierto para encontrarse con el diablo y destruirlo, derrotarlo, vencerlo en su propia guarida, como lo vemos al final ya casi del capítulo 4, a partir de los versículos 17 en adelante, donde dice que Jesús llegó allí predicando el evangelio del reino y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ve usted? Y sigue diciendo: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El diablo sabía que esto iba a suceder. Si Jesús vencía, si Jesús no triunfaba, si Jesús triunfaba, el diablo sabía que su casa, que su palacio iba a ser saqueado, y que todos los encarcelados por el diablo iban a ser libertados, como lo vemos acá: lunáticos, cojos, paralíticos, ciegos, enfermos, y dice la Biblia que fueron liberados, rescatados, y de esa manera el reino de Dios se impone sobre el reino de las tinieblas. Satanás es derrotado, como lo vemos ahí nos lo dice en el capítulo 4, y el reino de Dios sale pujante y victorioso, como lo vemos a partir de esta ocasión. Entonces, para concluir, cuando al final de la charla me preguntaba que el desierto encierra un misterio, y un misterio espiritual, entonces al concluir nuestra charla decimos que efectivamente un misterio, o sea, ciertas potestades espirituales se escondían en ese desierto, se ocultaban allí, y desde allí ejercían su poder sobre la gente, y era necesario derrotarlas completamente, para que mucha gente que estaban prisioneros por ataduras del diablo fueran liberados, como efecto sucedió a partir de ese capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Claro, pastor. Entonces, de manera que hoy por hoy
cuando una persona está atravesando alguna dificultad, podríamos decir, está atravesando un desierto. Puede ser. A lo que llegamos, como usted decía ahora en conclusión, Jesucristo o Jesús fue allí para absorbernos o para ayudarnos en toda esta situación de oscuridad, de sequedad, porque eso es el desierto, sequedad. Sequedad, soledad, vacío. A veces el creyente se encuentra en este tipo de condiciones, asediado en una situación como encarcelado en un desierto donde no ve salida ni solución y donde no ve recursos para defenderse, porque seguramente hay fuerzas que lo asedian, hay condiciones espirituales, fuerzas espirituales que tratan de encerrarlo, de encarcelarlo, de asediarlo, porque observe que al pueblo de Israel de esa manera lo hizo que Israel se cansara y que Israel hablara palabras violentas contra Dios y contra su pastor. Bueno, esperamos de verdad que este tema haya quedado claro y invitarlos a que entreguen pues su vida a Cristo, entreguen sus problemas al Señor Jesús, porque Él es el único que nos ayuda a salir de ese desierto. Entonces, no siendo más, pues muy agradecida con el pastor, muy agradecida con Dios y muy agradecida con ustedes por siempre estar allí, atentos a estas enseñanzas, y que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Muchas gracias, hermana Mari, y muchas bendiciones para toda la audiencia. El Señor los bendiga y nos encontraremos en una próxima oportunidad.